Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Los invito a que vayamos a Mateo 3, del versículo 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que los muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y yo también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole a Dios que ese reino de Dios se acerque a nuestra vida. Que hoy podamos rendirnos, humillarnos, por su palabra entender que hay un rey, que hay una autoridad espiritual y que a él nos debemos. Y que hoy por su palabra este cuerpo pueda morir, este cuerpo pueda rendirse para poder besar sus pies. Padre, gracias te damos, Señor, por esta hora. Gracias porque aún este cuerpo físico tiene la vida para buscarte, para anhelarte, para servirte cada día más. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que abras los ojos espirituales, los oídos espirituales, Señor, y seamos conmovidos por la palabra. Ayúdanos, por favor, Señor. Yo te pido, Padre, úsame, Padre. Que no sea yo hablando por mi propia cuenta, que seas tú conmoviendo a cada uno, Señor, por los cuales tú ya oraste, Jesús, porque la palabra dice que cuando oraste por tus discípulos, también orabas por aquellos que recibirían la palabra y el testimonio de ellos. Y eso nos incluye a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Así que muchas gracias, Señor. Te pedimos en esta hora, bendícenos y obra en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Israel estaba esperando este día. El pueblo de Israel siempre anheló ver a Dios, siempre anheló ver la manifestación de aquel que por mucho tiempo los sostuvo, los liberó, con un brazo poderoso los sacó de Egipto, que hacía obras en ellos de continuo, a pesar del pecado de ellos, a pesar de que ellos volvían atrás, a pesar de que ellos se olvidaban continuamente, pero siempre Dios estuvo allí. En este momento Juan está hablando al pueblo judío y le dice: el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. ¿Qué significa que el reino se haya acercado a nosotros? ¿Qué significa que ahora Dios se haya manifestado a nosotros? ¿Qué significa que aquel que no estimó ser igual a Dios se haya rebajado y haya tomado forma de siervo para venir y habitar en este mundo que es muerte, que es oscuridad y en la cual estábamos apartados de Dios?
Juan está hablando de algo, de un gobierno, está hablando del reino. Y cuando hablamos de reino, hablamos de una persona que tiene todo el poder, toda la autoridad y es un rey. El atributo que vamos a ver de hoy, a aprender hoy de Dios, acerca del cual vamos a estar tratando, es que Dios es soberano. Y entonces ese reino tiene un rey que es soberano, tiene un pueblo y también gobierna un territorio. ¿Cuáles son cada una de esas partes para nosotros espiritualmente? En este mundo también hay reinos, en este mundo también hay gobiernos y hay diferentes tipos de gobierno. Nosotros, por ejemplo, nos rige una democracia, entonces nosotros elegimos nuestro presidente, los gobernantes, las leyes, quitamos y ponemos nosotros, ¿verdad? Porque somos una democracia. O sea, en este tipo de gobierno el pueblo elige, pero en el gobierno de Dios y lo que Dios quiere mostrarnos hoy a través de su Hijo es que ese reino que se acercó, hay un rey que es soberano. Hay un rey, ¿y qué significa soberano? Ese significa que ese rey, que esa persona que fue colocada allí como rey, se gobierna a sí mismo. No depende de nadie, depende de sí mismo. No está sometidamente políticamente a nadie. Él es. Ese rey que es soberano tiene el máximo poder y la máxima autoridad. En el caso de Jesús, le fue dada por el Padre. Así dice la palabra. Así que esa máxima autoridad en el reino tiene la máxima autoridad a nivel de Estado. Él es el jefe de Estado y también es el jefe de gobierno. Los que estamos aquí hoy, en esta mañana, así como estaba ese pueblo judío esperando esa manifestación, nosotros también estamos esperando esa manifestación. Aquellos que hemos creído, aquellos que hoy nos hemos movido hasta aquí, a este lugar, a congregarnos como iglesia, a decir nosotros somos ese pueblo que ese rey soberano gobierna, ese pueblo que ese rey soberano salvó, compró, libró. Los reinos, las cosas espirituales, las cosas de este mundo nos permiten entender las cosas espirituales. Entonces vemos cómo los gobiernos de este mundo pues gobiernan, ¿verdad? Mandan, organizan, dirigen, disponen. Dios también espiritualmente tiene un gobierno. Y ese gobierno y ese rey fue instituido desde antes de la fundación del mundo. Y fue su Hijo Jesús para nosotros. Él es el rey. Él es el rey de gloria. Él es el rey ante el cual cada uno de los que estamos aquí en esta mañana queremos arrodillarnos. Queremos, como dice su palabra y en el Salmo, queremos besar sus pies. Queremos honrarlo. Eso queremos, ahora que hemos entendido que por el pecado nosotros estábamos apartados, estábamos separados de Dios, pero que por la obra de ese rey, el único, el cordero inmolado, el cordero sin mancha, que ahora por esa obra de él en la cruz nosotros nos convertimos en ese pueblo. Y ahora nosotros debería ser toda nuestra vida rendida a él, anhelando hacer su voluntad, no la nuestra. Miremos un momento Juan 10, por favor, del 17 al 18. Y miremos cómo ese rey tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio. Y yo le pregunto, muéstreme una persona que por sí misma haya muerto y por sí misma se haya levantado entre los muertos. Mire lo que dice Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí yo del Padre. Todos los que creemos en Jesús y aún los que no creen, saben
que Jesús murió en la cruz. El plan de Dios no falló. Dios no se equivocó. A mí hubo una persona que me dijo en cierta oportunidad que tan malos los judíos que habían matado a Jesús y que en cierta forma como que esa no era la voluntad de Dios. Yo en ese entonces, hace muchos años, yo obviamente no tenía el conocimiento y no entendía y no tuve cómo demostrarle por la palabra que a Jesús, el Rey, es soberano y Él tiene autoridad total y control de sí mismo, tanto que la muerte no lo pudo retener, tanto que Él voluntariamente colocó su vida primero para obedecer al Padre, para cumplir la voluntad del Padre. Dice la palabra que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y en esa condición de siervo se humilló para servir al Padre, para obedecer al Padre. Y dice la palabra que ahora toda rodilla se doblará, que toda boca confesará que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el soberano. Eso lo estoy confesando yo. Eso lo está confesando usted, que Él es el Rey, que Él es el soberano. Porque como dije en un principio, el reino de Dios como no consiste en comida, bebida, ni las cosas de este mundo, el reino de Dios es espiritual. Ese reino espiritual está gobernando mi vida. Ese reino de Dios ha conmovido a tal forma mi vida que yo cambie y me transforme. Yo no le estoy hablando que usted sea bueno para acercarse a Dios. Precisamente, vamos a ver Malaquías 1, del 6 al 8. Dice la palabra: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decid: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecisteis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecisteis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y está hablando Dios al pueblo de Israel y les está reprochando, les está recriminando que si ellos dicen que Él es su Padre, lo están honrando, están haciendo su voluntad, o sea, sus actos, sus hechos, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, está mostrando que Él es su Señor, que Él es su Dios. Lo están honrando de esta manera, porque la queja aquí es que les está diciendo que ellos deberían ofrecer a Él sacrificio, ¿verdad? Deberían buscar ese cordero sin mancha, perfecto, de un año, el cual es sombra, el cual es Jesús. Pero Él les está diciendo: ahora ustedes, ¿qué han hecho? ¿Ahora qué están haciendo? Están ofreciendo lo cojo, lo manco, lo malo, lo dañado. Y les reprocha y les dice: preséntenselo a sus príncipes, a ver si Él se agrada de eso. Entonces, démonos cuenta que el Señor sí está demandando de quienes estamos teniendo la fe, que si nosotros lo estamos honrando a Él como Señor que es, como Rey que es, como soberano que es. Y no puede ser de otra manera. El reino de Dios se acerca ¿a dónde? Por cuanto es espiritual, aquí en esta humanidad, en esa humanidad suya, que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, quizás sí, ya entendimos que por causa del pecado de Adán estábamos muertos, destituidos, apartados.
Porque la palabra dice que por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que aquí no hay ninguno bueno, ninguno. Pero ahora hemos entendido que por la obra de Jesús nosotros hemos sido justificados. Nosotros ahora tenemos la vida. Nosotros ahora nos podemos acercar ante el trono de la gracia. Y ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy yo? Si ese reino ya se acercó, ¿cómo estoy yo viviendo, mostrando que el reino se acercó a mi vida? Porque démonos cuenta que ellos, por el uso, y eso es lo que hace la ley, ¿no? La ley, por eso la ley no es perfecta. El fin de la ley es Jesús, porque por el uso de hacer las cosas terminamos menospreciando. Ojo, iglesia, Dios ha venido hablando todos estos días, el mes de junio, el pastor habló sobre el reino, sobre heredad del reino. Hace 8 días Ángela habló que hemos de reedificar o sea, esta iglesia, este cuerpo, la iglesia, nosotros hemos de reedificar. Y hoy está el Señor hablándonos, yo soy soberano, yo soy el rey, pero a nosotros se nos olvida. Algo que ahora es importante es que, ahora, ¿cuál es ese sacrificio? Porque la palabra dice en Salmos que Él no quiere sacrificio, ni alabanza, ni holocausto. Que cada uno de nosotros quizás está dispuesto a dar, y el mejor, yo lo sé, pero no vale. Ahora, ¿cuál es el sacrificio? Para declarar que nuestro Dios, nuestro Rey es soberano. Miremos Romanos 12. 1 y 2. Dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el sacrificio hoy suyo? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer hoy para decir que Él es su Rey? Para besarle los pies a Él, para que Él gobierne su vida. ¿Cuál es el sacrificio hoy? Dice la palabra que ahora el sacrificio que nosotros podemos presentar es este cuerpo. Somos nosotros mismos. Sí, hubo un sacrificio aceptable por Dios, el único, el de Jesús, el de su Hijo amado, en el cual Él tuvo complacencia. Ese es el sacrificio que Él aceptó para perdonar al pueblo de Israel y a todos, aún nosotros, los gentiles, los que estamos creyendo en ese hecho. Los que para nosotros Jesús no es una fábula, un cuento, una religión, el pobrecito que está colgado en el madero. Para nosotros Jesús es el que resucitó. Jesús es el que fue levantado de los muertos, porque la palabra nos está dando testimonio de eso. Así que, ¿cuál es el culto racional hoy para nosotros? ¿Cuál es el sacrificio hoy que nosotros podemos presentar? Y dice que ese es el culto racional. Que entendamos que cada uno de nosotros hoy es ese sacrificio. Pero dice que debe ser como, que es santo, vivo, agradable. Y vivo no porque tengamos la vida física, vivo porque hemos entendido que estábamos muertos y apartados por el pecado, pero que ahora en Él tenemos la vida. Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Y ustedes no quieren venir a mí para que sus obras no sean manifiestas, prefieren permanecer en oscuridad. Dice que no nos conformemos en este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A nosotros nos cuesta un poco también entender eso, porque es que tenemos una lucha y grande y una dificultad, y Dios lo sabe.
Vayamos a Gálatas 5. Y claro que aunque hemos entendido la palabra, y claro que aunque ahora tenemos la vida, y ahora hemos aceptado el perdón y la salvación, y sabemos que nada nos condena, hay una lucha. Y dice la palabra, Juan 5, 16. Gálatas. Gálatas 5, 16 en adelante. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esa es nuestra lucha. Porque aunque un día reconocimos y nos arrodillamos y entendimos que estábamos apartados de Dios y ahora aceptamos el sacrificio, desafortunadamente para nosotros el reino de Dios llegó fue a dónde? A este ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué es lo que estamos satisfaciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos satisfaciendo mayormente? Porque aquí está diciendo la palabra que se oponen lo espiritual con lo terrenal, con esta carne, conmigo, con usted, usted es ese que se opone. Y dice que si nosotros hemos nacido, entonces debemos que satisfacer esa necesidad. Dice que si somos guiados ahora por el Espíritu, ya no estamos bajo esa ley, ya no estamos bajo condenación. Pero yo lo sé, iglesia, y no lo sé por usted, lo sé por mí misma, porque estoy en la lucha en esta carne. Estoy en la lucha para morir a mí, porque soy soberbia, porque quiero gobernarme a sí misma. Son mis pasiones las que me gobiernan. Es mi deseo el que me gobierna. Y si no, pregúntele a don Jorge Ramírez, mi esposo que está allá. Y claro, yo vengo de un matriarcado. Vengo con unas características, con una forma de ser, con un carácter, con una personalidad que me ha llevado también aún a ser soberbia, a ser altiva, aún en mi hogar. Sin darme cuenta, yo era la autoridad en mi casa. Yo era esa que mandaba, que decía, creyendo que era la mejor esposa. Pero Dios me ha mostrado que así como Jesús es la cabeza, Jesús es el esposo, nosotros la iglesia somos su pueblo, somos el cuerpo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Sujetarnos a Él, ¿verdad? Obedecerle, amarlo, servirlo. Y esta relación de pareja, esta relación de matrimonios, nos permite ver eso también. Y a mí Dios me permitía ver. Y yo no me creía mala esposa, pero he tenido que morir a eso. Estoy en el proceso, todavía no lo he logrado, pero estoy en el proceso, entendiendo y viendo esta humanidad. No me preocupo por las obras de la carne, entendiendo que ellas me van a salvar. No. Porque ahora precisamente el ocuparme
de ver cómo estoy en esta carne, es para precisamente que este espíritu se fortalezca y que no haya condenación y que no haya temor y que haya la plena libertad, porque hay dos personas fundamentales también espiritualmente, y es Satanás y usted mismo. Satanás porque es especialista en condenarlo y no le va a rebajar ni media en decirle cada que comete un error, se lo va a recordar. Y nosotros mismos porque la conciencia nos da testimonio, nosotros sabemos cuando algo está mal. Nosotros sabemos si estamos alimentando más esas obras de la carne con el adulterio, con la fornicación, con el trago, con la droga, con la fornicación, con los celos, con la ira, con la falta de perdón. Dios lo sabe y usted también lo sabe. Si lo que lo está dominando más ahora son esas obras de la carne o con lo del espíritu, usted está haciendo que este cuerpo se someta, que este cuerpo muera, se rinda. Le decíamos en las alabanzas, yo sé que ese es el anhelo, iglesia, de amarlo, de servirlo, de darle el lugar que le pertenezca. Pero estamos teniendo la lucha, estamos teniendo la debilidad por esta carne, que esa es su naturaleza. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta que nos llame a su presencia. Pero hemos de permanecer, porque la palabra dice que ¿quiénes serán salvos? Aquellos que permanezcan hasta el fin. Y como no sabemos cuál es el espacio a vivir, entonces hemos de estar atentos, hemos de estar pendientes de también qué es lo que nosotros estamos haciendo. Miremos Romanos 6, del 1 al 5. Dice la palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense que Juan le estaba diciendo al pueblo, ¿no? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. No es por las obras, no es por la ley. Ya llegó la promesa, ya llegó el rey prometido, el que nos iba a salvar, el que nos iba a liberar. Lo que pasa es que el pueblo judío estaba esperando era ver un rey que devolviera su territorio, que les devolviera a ellos lo que ellos eran como nación. Estaban esperando lo físico y menos esperando que su rey fuera Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María, aquel que perdieron de vista, porque por causa de la matanza de los niños, ellos estaban en Belén y van a Egipto, van al desierto y luego regresan. Pero ¿dónde regresan? Ellos a Jerusalén, a Belén, regresan a Nazaret. Ellos lo perdieron de vista. Nosotros, como iglesia, nosotros los que hemos creído, no podemos perder de vista a nuestro Rey para servirle, para postrarnos, si es que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Si es que el reino de Dios, como le preguntaron los fariseos a Jesús, bueno, ¿y dónde está el reino? ¿Cuándo restaurará Dios el reino de Israel? Y Jesús le dijo, el reino de Dios está entre vosotros, está entre ustedes. El reino de Dios está aquí, está en cada uno de los que hemos aceptado, de los que hemos recibido esa salvación, los que hemos muerto a ese pecado. Pero fíjese, sí,
ya estamos muertos por las obras de la ley, ya ese pecado de Adán quedó allá sepultado, pero cuando nos levantamos dice la palabra que resucitamos juntamente con Cristo, pero resucitó solo el Espíritu. ¿Tuvo vida solamente el Espíritu? Si es que cuando yo me levanté del agua, seguía latiendo este corazón y este cuerpo sigue. Entonces, este cuerpo también ha de morir, también ha de arrodillarse, también ha de permitir morir para que Él crezca, poder arrodillarnos delante de Él. Yo sé que duele, morir duele. ¿O sería que a Jesús no le costó pagar por usted, que era malo, que era pecador, incrédulo, necio, y Él pagó el precio? ¿Está usted dispuesto hoy también a morir aún en esta carne? Para que el reino más se acerque a usted, para que viva esa vida plena, esa vida de libertad, esa vida de gozo, esa vida que nada ni nadie lo acuse, que no tema, que no tenga duda, que tenga la vida plena, la vida que tiene sentido, la cual no depende de las circunstancias. Porque todos y cada uno de nosotros hoy aquí, yo lo sé, seguramente en este lugar, tenemos una lucha y tenemos una debilidad, una dificultad, pero ¿es eso lo que rige mi vida? ¿Es eso lo que me está moviendo a mí a apartarme y a no declarar que Él es mi rey y a tener una vida rendida, una vida de fe? Perdóneme, cristiano puede ser cualquiera, pero aquel el cual el reino se le ha manifestado y que su vida ha sido transformada, no es cualquiera. Es aquel que muere a sí mismo. Es aquel que anhela dar ese fruto. Ahí lo leímos. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Y no el amor de este mundo, sino el amor porque ahora tenemos la vida. Porque entendemos que para nosotros era imperdonable, nosotros no podíamos alcanzar salvación, menos si el pueblo judío, que fue el pueblo de Dios, nosotros los gentiles menos, nosotros por la palabra somos perros, los que no tenemos opción. Pero Él, con su sangre, a todos, juntamente, hizo un solo pueblo, su iglesia, el templo, cada uno de nosotros es ahora ese pueblo. Para que no luchemos, si estamos luchando en la carne, que seamos de esos que nos podamos despojar de ese viejo hombre. Que podamos hacer morir por las obras del Espíritu, las obras de la carne. ¿Cómo vamos a mostrar nosotros al mundo? ¿Cómo van a poder creer ellos si nos ven haciendo las mismas cosas que cristianos o no cristianos hacen? ¿Cómo vamos a decirle nosotros a las personas que se arrepientan y que se vuelvan a Dios si mi propia vida no está haciendo testimonio? Si mi propia vida no ha muerto. Alguien me preguntaba en la reunión de escuela dominical que estábamos hablando del tema del plan de enseñanza y estábamos hablando igual de que Dios es soberano y que nosotros nos debemos a Él y todo a Él y que si realmente estamos viviendo por Él, que no tengamos ídolos, que aquí ahí decía en Gálatas, no tengan ídolos. Y una persona dijo, mi ídolo es mi hija. Y ella me preguntó a mí, Teresa, ¿tus hijos son tus ídolos? Porque eso es lo que más amamos. Y por la gracia de Dios pude decirle que no. Pude decirle que ahora entiendo que mis hijos no me pertenecen. Ahora entiendo que un día tuve que entregarlos a Dios porque Él es el Rey, porque Él es soberano, porque Él es el digno. Y morir a eso para que ellos no sean mi ídolo, para que ellos ocupen el lugar que les pertenece. Y yo poder, y para que mi vida pueda ser Él y no mis hijos. Para que Él sea el que gobierne. Y probada, porque hace más de año y medio a mi hija le dictaminan un cáncer de piel y ese día entendí que mi Rey había transformado esa área mía. Y que no era mi hija la que a mí me desanimaba,
la que me angustiaba, la que me hacía tener miedo y angustia. ¿Quién no teme cuando le dicen que tiene cáncer? Yo no sé cuál es su dificultad hoy y no sé cuál es su temor hoy, pero Él nos llamó a libertad, nos llamó a que nos arrodillemos, nos llamó a que tengamos la comunión, la convivencia, la plenitud, porque el mundo lo que quiere es someternos. El rey de este mundo, el príncipe de este mundo, lo que quiere es socavarnos, callarnos, minimizarnos, desalentarnos. Pero realmente, ¿a quién estamos temiendo entonces nosotros? ¿A quién tememos? ¿Realmente estamos temiendo a Dios? ¿Realmente, iglesia, tememos a Jesús? Miremos Lucas 12. Del 4 al 7. Y dice la palabra: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues si aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fíjense, si está hablando Jesús y les está diciendo que a quién le temen. ¿Y sabe qué, iglesia? Nosotros le tememos más a los demonios. Nosotros le tememos más a Satanás, al que fue vencido. Nosotros le tememos más a la circunstancia coyuntural, a lo que estamos viviendo hoy. Tememos a quedarnos sin puesto, tememos a perder nuestra salud, tememos a perder el esposo, las riquezas. Bueno, usted sabrá a qué le está temiendo. Y dice que ¿a quién es que le debemos temer? A Él, a Jesús. Él es el que tiene el poder, la autoridad, Él es soberano. Él es el que puede dar la vida y Él es el que la puede quitar. Así que hoy y cada día en nuestra vida, por cuanto el reino ha venido a nosotros, nosotros debemos vivir pegados a Él, viviendo por Él, para Él. ¿No dice así la palabra? Que fuimos hechos por Él y para Él, para servirle, para amarle, para obedecerle. Y eso involucra todo este ser nuestro. Allá no recuerdo si es Primera o Segunda de Reyes, está contando que cuando el rey David estaba muy, muy viejo, ya, pues por su vejez no producía calor para su cuerpo. Y que se disponía para el rey entonces una doncella joven, bonita, hermosa, para que fuera y lo acompañara y se metiera allí en su cama y lo calentara. A mí no me gustaría eso. Perdón por los que tienen avanzada edad, yo voy para allá. Ya casi estoy en la mitad. Pero ¿saben qué? Mire lo que está hablando. Ese rey, Jesús, está esperando que usted como cuerpo, como pueblo, como iglesia, lo caliente, lo satisfaga, haga su voluntad, porque es el rey, porque Él es soberano. Entonces, como iglesia, ¿estamos obedeciéndole a tal manera? ¿Estamos rendidos delante de Él a tal manera? Como le llevaban esa doncella para que lo calentara. Nada más, porque ya ni siquiera podían tener intimidad por la edad de Él. Pero ella lo hacía. ¿Y sabe cómo se sentía esa doncella? Feliz, gozosa. De ahí lo leímos. Ahora para Él
somos estima, por cuanto ahora su nombre está en nosotros, por cuanto hemos recibido la salvación, la vida. Dice la palabra que en el mundo estuvo y el mundo no le conoció, pero que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que Él pagó, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de ese reino. Entonces, ¿estoy permitiendo yo que mi vida dé testimonio de eso? ¿Estoy permitiendo yo que mi vida realmente sea dominada, conmovida por ese reino? ¿Estoy dando muestra? Yo no le estoy diciendo que es por las obras de la ley, porque vimos que todos somos pecadores, pero que si nos acercamos a Él nos perdona y ahora damos un fruto en el Espíritu. Nosotros podemos ver cómo los reinos de este mundo, los gobiernos de este mundo, oprimen, son falibles, pasan. Y acordémonos cuando conquista España a Colombia. ¿Qué pasó? A los indígenas llegan y ellos tenían su cultura, sus creencias, ¿verdad? Las tradiciones. Y llega y los invaden, los esclavizan, les roban el oro, les imponen sus costumbres, sus maneras, sus formas, ¿verdad? Y los subyugan. Pero, ¿qué pasó mucho tiempo después? Y en el himno nacional lo recordamos, ¿verdad? En una de sus estrofas. Y dice que gritan independencia el pueblo americano, el mundo americano, que se baña en sangre de héroes, la letra de Colón. Pero este gran principio, el rey ya no es soberano. ¿Qué estaban diciendo? No, nos desligamos de esa autoridad, nos desligamos de ese dominio. Nosotros ahora queremos ser una nación libre, que podamos hacer nuestras leyes, que podamos dirigirnos nosotros, no que ellos nos dirijan. En el reino espiritual no hay esa opción. En el reino espiritual no podemos dárnosla, o si usted quiere, porque esto es voluntario. Usted le puede decir a Él, no eres soberano, no riges mi vida, no me rindo a ti, no me someto a ti. Eso dice hoy el nombre de la prédica, sométase, sométase a ti. Entonces démonos cuenta que al desligarnos de Él, es para nosotros la muerte. Al desligarnos de Él y salirnos de su soberanía, es para nosotros vida eterna, estar aparte. Eso quiere decir que va a venir, porque ahí lo estaba anunciando Juan, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Y sabe qué? Ese rey murió como un cordero, dio su vida, fue inmolado en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe qué? Ese rey, la muerte no lo pudo retener, resucitó, a los 40 días sube al cielo y toma el lugar que le pertenece, el trono. Pero ¿sabe qué? Ese rey volverá. Ese rey prometió que volvería y que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, que está Juan anunciando su venida y ellos no lo creen. Que no nos pase, porque dice la palabra que cuando Él regrese, quienes no han creído harán lamentación, y no lamentación por Él, porque vendrá igual con las horadado y como lo vieron. No harán lamentación por Él, harán lamentación porque dirán, era verdad. El rey se manifestó, porque dice la palabra que todo ojo le verá y todo oído le escuchará. Todos le veremos cuando Él regrese. Entonces, iglesia, que si a nosotros ha venido ese reino de Dios, es más, las personas que vinieron tal vez hoy por primera vez o nuevas, o si en internet hay alguien nuevo que esté escuchando, si usted cree que Jesús lo perdonó, que Jesús lo lavó, lo limpió y perdonó sus pecados, el reino de Dios está en usted. Déjese transformar. Arrodíllese. Ámelo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad.
Dice que nosotros no sabemos pedir porque ¿para qué es lo que pedimos? Para esta carne. Señor, dame, Señor, el puesto, Señor, la salud, Señor, mis hijos, Señor. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad del Padre, para que permanezcamos en ese reino, para que podamos dar ese fruto en el Espíritu, para que Él pueda ser el soberano en nosotros, para que le podamos servir. Así que, iglesia, que sea Dios quien hoy nos ayude y nos ayude a entender que el reino de Dios no consiste ni en bebida ni en comida, sino el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es paz, el reino de Dios es gozo, que no depende de nosotros, depende de la obra que Jesús hizo, que el Rey hizo. Por eso leímos ahí en el Salmo, dice la palabra que los reyes y los príncipes de este mundo piensan contras vanas contra Él y se amotinan. Miremoslo mejor. Salmo 2, el que leímos, ya para terminar. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, no es soberano. El rey que Dios colocó, el rey que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo, no es soberano. No me someto a Él, no le obedezco a Él. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Que Dios no tenga que burlarse de nosotros. Porque si no, lo que debemos hacer nosotros, servirle con temor y alegrarnos con temblor, que le honremos. Otras versiones dice, bésele los pies. Y eso implica que yo muera. Eso implica que yo ceda este territorio, este cuerpo, este pueblo, que entre comillas nos pertenece. Ahí leímos, no somos capaces ni siquiera de aumentar un codo, añadir 1 centímetro ni medio a nuestra estatura. Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados por Él. Vamos a arrodillarnos, iglesia. Vamos a humillarnos delante de Él, a amarlo, porque Él nos amó primero, porque Él es Dios, único, bueno, misericordioso, que podamos honrar a nuestro Rey, que toda nuestra vida dé testimonio de eso, de que hemos sido transformados, que ya no vivimos nosotros, que fuimos despojados de ese viejo hombre, espíritu, alma y también el cuerpo. Todo se someta a Él. Así que vamos a orar para pedirle a Dios. Y hombres, específicamente el sexo masculino, arrodíllese delante de Dios. Hablaba con alguien, la semana antepasada y decía, ¿por qué en las iglesias comúnmente son mayormente las mujeres las que sirven? Y él me decía, tal vez porque el hombre es más, el hombre es la autoridad, el hombre es el fuerte, el hombre es el, ¿no? Pero cuando él habla de su iglesia y cuando habla de su cuerpo nos involucra a todos. Y yo le digo hoy, varón, arrodíllese, bésele los pies. Usted es también uno de esos que ha de calentar a su rey, satisfacer a su rey, satisfacer las necesidades del rey, para que lo use, para que le sirva y que nosotras las mujeres nos podamos someter. Vamos a orar, iglesia. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús, porque tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Tus palabras son las que nos redarguyen, tus palabras son las que nos confrontan, Padre. Tú conoces nuestro corazón, lo interno de cada uno,
Nosotros los hombres miramos el parecer, pero tú, Jesús, miras lo interno. Así que obra en esta hora, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a tener un corazón sincero delante de ti, que no nos mintamos a nosotros mismos, que no tengamos una relación, solamente una religión, que no tengamos simplemente a un Dios pequeño al cual no le obedecemos y no nos queremos someter. Que hoy nos sometamos, Señor. Todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensiblemente hasta tu venida. Señor, tú conoces en lo que cada uno de nosotros tiene que morir, Señor. Tú sabes qué es lo que tenemos que dejar. Tú sabes cuál es nuestro afán. Tú sabes cuál es nuestro temor hoy, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos para que nos arrodillemos. Ayúdanos porque si hay algún temor, sea ese temor reverente para servirte, para amarte, para obedecerte, Señor. Para morir a nosotros mismos, Padre. Así que obra en esta hora, Señor, en tu iglesia, en el cuerpo, en tu pueblo, Padre. Porque somos el pueblo que tú escogiste, Señor. Nosotros ahora formamos parte de ese pueblo. Pero ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Porque tu palabra dice, Señor, que quién alcanzará salvación y misericordia, sino aquellos que permanezcan hasta el fin, que por esta carne nosotros no desistamos, que por esta carne, Señor, nosotros no nos deslicemos, que por esta carne, Señor, nosotros podamos someternos y morir a nosotros, como dice tu palabra, que no viva yo, que viva Cristo en mí, que el reino de Dios se acerque más a mí. Que tu reino se acerque, Padre. Que tu reino se haga en nosotros. Que tú domines este ser completamente, Padre. Porque el Padre nuestro lo dice. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Tuya es la gloria, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.